Vamos directo al punto. ¿Qué es la inflación? ¿Qué lo causa? ¿Por qué se da? ¿Cómo la evitamos? Bueno, esto y mucho más es lo que vamos a hablar ahora. La inflación es el aumento generalizado de todos los precios de una economía, no solamente de los bienes, sino también de los servicios. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la razón principal es la política monetaria que adoptan los bancos centrales o reservas federales dependiendo del país donde te encuentres. Ya que una sobreemisión de la moneda por encima de los bienes de la economía genera inflación, ya que hay más dinero que bienes o servicios en la economía, lo que hace que al haber más de este dinero que no está respaldado por estos bienes y servicios, pierda valor el valor del dinero, lo que provoca que los precios suban, pero no porque las cosas estén más caras, sino porque necesitas más del mismo dinero para comprar las mismas cosas que antes. ¿Cómo podemos evitar este fenómeno económico? Bueno, eso es trabajo de los bancos centrales y de los políticos que están a cargo de la economía de los países. Muchas veces los bancos centrales están capturados por grupos de interés, entonces emiten dinero para financiar sus propios proyectos. O en otros casos, los bancos centrales que son independientes son manejados por gente que no está muy capacitada para el cargo. ¿Cómo se puede desacelerar la inflación? Bueno, cuando uno emite dinero, la inflación no aparece hasta dentro de 12 a 24 meses dependiendo del país, ya que depende de cuánta plata se vaya ingresando en el mercado conforme va avanzando en el tiempo. Pero por lo general ese es el estimado que están de acuerdo los profesionales sobre el tema. Eso quiere decir que incluso si dejes de emitir dinero ahora, vas a seguir viendo crecer la inflación. Pero al cabo del tiempo de 12 a 24 meses, si dejas de imprimir más masa monetaria, eso va a hacer que el precio de la moneda vuelva a estabilizarse y la inflación empiece a bajar. Si eso lo acompañas con un aumento en la tasa de interés, lo que va a pasar va a ser que menos gente va a pedir créditos, ya que los créditos van a ser menos rentables, es decir, van a demandar menos dinero, lo cual va a ayudar a que la inflación empiece a bajar mucho más rápido. La inflación en realidad es un fenómeno relativamente nuevo. Anteriormente a esto, el dinero estaba respaldado por el padrón oro, es decir, por cada billete había la cantidad del valor del billete respaldada en un oro en algún lugar, lo cual le daba sustancia al valor del dinero, porque tenía un valor real por un bien de la economía. Sin embargo, cuando se empezó a implementar el dinero fiat, este empezó a imprimirse a destajo para empezar a tener más dinero sin necesidad de respaldarlo en oro, pero no pensaron que la inflación iba a comportarse como se ha comportado en los últimos tiempos. Entonces, si la inflación baja, ¿los precios deberían bajar? No exactamente, ya que la inflación se acumula. Esto es conocido, valga la redundancia, como inflación acumulada. Quiere decir que cada porcentaje de inflación al año se va sumando en el tiempo. Eso significa que si tú detienes la inflación, no van a bajar los precios, sino que van a dejar de aumentar. Espero les haya gustado el video de hoy. Si les gusta, dale like, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.